Una de las características de Egipto es la parte cultural, lo hemos dicho. Primero el río Nilo, que representa la vitalidad de todo Egipto, y después las manifestaciones culturales y artísticas. Por eso le decimos al señor representante de Egipto, viceembajador, qué significa, por ejemplo, la danza que hemos visto aquí en Caracas, que ustedes han traído. La danza de Tanura. Tanura. Eso fue un artista internacional que se llama Mohamed Gharib. Él vino a Venezuela en el Día Nacional y bueno, la danza es una danza de meditación, de sufismo, salió así, pero también ahora es como representa de la cultura de Egipto. Él es Actor, bueno, sí, él actor y bailarín. artista también. Y él mostró la amistad, por ejemplo, entre los dos países, aquí con los dos banderas. Pero esta danza de Tanura también representa mucho la cultura egipcia. Cuando usted habla de sufismo, es una rama del Islam o una orientación hacia la meditación, hacia la teología, y la Exactamente. música acompaña esto. Sí. Y a veces la música o suplicaciones o como sea, porque bueno, él salió de ser algo religioso a veces a algo cultural también abierto se representa en muchas ocasiones. Cuando uno estudia Egipto, está ahí prácticamente resumido el mundo de las religiones, porque después de Mahoma, que murió en el 632, viene la corriente maometana en todo el mundo del Corán, pero antes el cristianismo y antes el judaísmo. Y el judaísmo nace prácticamente en Egipto cuando Moisés se va a la búsqueda de la tierra prometida. Pero antes los faraones tenían cultos religiosos y muchas tumbas y pirámides son testimonio de esas divinidades múltiples e incluso una sola al final, ¿no? Claro. Bueno, antes de la época de los faraones sí tuvieron muchos dioses, pero también salió monoteísmo cuando fue Tutankamón y llamó Al sol, al sol el único Dios. Sí, Era bueno, el único Dios o la época de representante de Dios. Nefertiti, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Nefertiti fue... A veces dicen que fue su madre, que fue su esposa, o madre y esposa en el Y en mismo Cleopatra tiempo. entraba en esa dirección. No, Cleopatra mucho Sí, sí, después. pero entraba en la misma dirección porque Cleopatra antes del cristianismo y antes del Islam. Claro, 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 sí. Cleopatra, pero en la época también romana, en Sí, la cultura egipcia, pero creo en esta época ya fue el cristianismo. empezó, sí. Ya, sí. Bueno, ahí estuvo Julio César, ¿no? El emperador romano. Claro, claro, Marco Julio César. Antonio y todas las tropas romanas. Claro, Y claro, eso estuvo me Napoleón dijiste. también. Los franceses, por cierto, Napoleón con los soldados del primer discurso frente a las pirámides les dijo, aquí hay 3000 años que os contemplan a los soldados. Ahí estaba Claro. la cultura y todavía está, ¿no? Sí, todavía está el pirámide, claro, claro, la pirámide Y es siguen descubriendo algunos elementos secretos y históricos. algunos, claro, claro, siempre es algo muy, muy Ustedes misterioso. mostraron aquí en la embajada, en una fiesta nacional, unos videos extraordinarios de toda esa cultura milenaria, ¿no? Claro, sí, 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 bueno, en las ocasiones a veces mostramos como Egipto antigua y Egipto moderna, Egipto en su cultura, en muchas variaciones. Y es algo, claro, un orgullo siempre. ¿Por qué el río Nilo también fue adorado y bendecido? ¿Por qué es tan importante para Egipto? E incluso también otra vertiente marítima que es el Canal de Suez. ¿Qué significan esas dos joyas en egipcio? El río de Egipto es la vida. El río es como el agua que la gente usa por Tomar tomar, por agricultura. agricultura, por generar electricidad, industria, por todo. Es la vida. Y cuando vea la mapa, todas las ciudades, todas campañas, toda la vida es al lado del río Nilo. Y fue muy importante porque sin el río Nilo no existía Egipto como tal, porque también no hay mucha lluvia, generalmente es un país seco, entonces el río Nilo es la vida, es lo que cría vida en esta... Y el Canal de Suez, ¿qué importancia tiene hoy en día cuando hay petróleo
y hay tantos materiales que pasan por esa zona Es muy y el comercio entre Oriente y Occidente. Claro, es muy importante por el comercio entre el Occidente y el Oriente y lleva como 30% del comercio internacional pasa por el Canal de Suez, porque es también muy importante en todos los gobiernos de desarrollar el canal, mejorar porque es también muy importante a la economía egipcia, genera mucho ganancia por la economía egipcia y muy importante por Egipto y muy importante por el mundo. En algún año, es algo muy recién, hace 3 o 4 años, Barco. un barco Cerró el canal, cerró el obstruyó el canal canal y esto afectó a el la comercio. economía del mundo. Los precios iban inmediatamente, Claro, porque claro. tienen que dar la vuelta por el sur de África para ir de un océano a otro. Capa de... En Sudáfrica, sí. Sí, 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 sí. Ahora, esa presencia de Egipto en Venezuela es común también en toda América Latina. ¿Tienen embajadas, consulados? Sí, casi en todos los países de Sudamérica tenemos, pero bueno, las islas del Caribe no todos, y la mayoría cubrimos por ejemplo, de Venezuela tenemos sucursales en 2, Trinidad y Tobago y Granada, y de Cuba hay más. Pero en casi todos los países de América Latina, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, no quiero olvidar, pero creo que casi todo en todos los países de Sudamérica, México, Nicaragua. Sí, en alguna oportunidad yo visité el Cairo y que fuimos a cubrir como periodistas de guerra la guerra de Saddam Hussein y todo lo que fue la guerra con Irán y sobre todo la invasión a Kuwait, la otro conflicto. Y siempre parada obligatoria era Egipto, una especie de cruce donde llegaban los vuelos occidentales, pero de ahí hasta Irak había que ir por el desierto. Pero uno nota la riqueza de Egipto, la diferencia, la cultura que es tan importante y la pluralidad, porque inclusive los cristianos coptos son muy importantes. Claro. Bueno, usted mencionó la guerra de Irak y Kuwait y el rol egipcio en esa época fue decisivo en salvar el país de Kuwait. Pero también la iglesia copta, sí, la iglesia copta es muy importante y tiene su papa de la iglesia y es, claro, muy importante en muchos sentidos y los coptos en Egipto son ciudadanos, hay muchos de ellos Con son todos los derechos, ¿no? con todos los Las derechos, iglesias, sí. muchos de ellos ministros, embajadores, todo. Bueno, vamos a seguir con usted después de los compromisos comerciales y estemos un poquito hablando ya de las relaciones Egipto-Venezuela, ese cumpleaños que tenemos y los programas que han realizado y los que van a hacer. Ya regresamos.